quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar un podcast del siglo I después de Cristo de la gente de San Fernando? Que Dani está con los mulos y si Dios con el Ivo, ¿a quién no le va a gustar? 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 Un podcast del siglo I después de Cristo de la gente de San Fernando. Un día en la isla de 1804. Tampoco es que la isla fuera un reguero de cultura e información. Pocos años atrás, Estados Unidos proclamó su independencia y en Francia los agitadores habían provocado un triste final para la monarquía francesa. Los detalles ya los sabemos todos. La isla, al igual que el resto de España, no fue escenario de levantamientos o revoluciones. Quizá un pueblo conformista y adaptado, donde la Inquisición y los diferentes reyes absolutistas lo habían dejado todo bien atado. Trabajo y misa, ese era el sino del día a día. No obstante, el boom que la Ilustración o el llamado siglo de las luces había provocado en Occidente hizo que llegara a la isla de León un gusto especial por el género teatral, todo provocado por la nueva idea que llevó a cuentagotas a España de que la razón humana podía provocar un mundo mejor, en derechos, libertades y cultura. Si bien otros enclaves cercanos no podían disfrutar de un lugar de ocio estable, como era un teatro, en la isla se tenía la suerte de contar con uno, y con la Ilustración se puso muy de moda. No había fútbol, baloncesto, cine, parques ajardinados. La revolución cultural y de ocio era el teatro, y llegó a la isla y de qué manera. Imaginemos, pues, una isla llena de campos, huertas y las instalaciones militares que hacían que en la isla hubiera trabajo, a menos que supieras un oficio. Incluso si eras un niño de 11 años tenías trabajo, por el simple hecho de ser niño y trabajar en la carraca limpiando esas zonas inaccesibles en un buque, donde un hombre adulto por su corpulencia no podía entrar. Todo legal, eso sí, otros tiempos. Dentro de lo que cabe, nuestra ciudad no estaba mal comparada con otras. En otros pueblos solo había hambre, miseria y más campo para cultivar, pero aun habiendo trabajo y una calidad de vida más o menos aceptable, todo puede ser un tedio si no tienes ocio a tu alcance. 31 de marzo de 1804. El alcaide mayor de la isla de León emite un decreto para regular el uso y disfrute de las instalaciones del teatro de comedia. Ya era hora que el alcaide, que no sé ni cómo se llama, haya emitido una orden, decreto, o como Dios quiera que se llame, para regular un poco a los desgraciados sin escrúpulos que van al teatro a formar escándalo. Había dos tipos enormes y con cara de pocos amigos, vigilando a la entrada de la taberna. Te miraban de arriba a abajo antes de que entraras en el tugurio. Se cercioraban de que no eras una especie de espía de la autoridad competente. La isla empezaba a alcanzar una población importante y ya no conocías a todas las personas como pasaba antes. Pero esos dos tipos, algo he oído de una especie de hermandad tabernera. No quieren ser regulares y quieren vender vino y viandas hasta altas horas de la madrugada. Estos dos deben ser sicarios de esta hermandad, digo yo. Entré en la taberna y pedí un vaso de vino.
Era sábado y había más ambiente de lo habitual. La otra taberna contigua se llamaba La Cántabra. Estaba cerrada. Al parecer el día anterior hubo jarana allí y unos matones, que no sabemos muy bien de dónde han venido, tuvieron gresca con los agentes del alcaide. Al parecer hubo navajazos y muchas versiones. En los Urdiales, que es de donde vengo yo, ni en la isla se había seguido la costumbre de otras tabernas como en Cádiz, en las que ponían la tapa, que no era más que un taco de jamón encima de la jarra o vaso que contenía el líquido. La tapa, que en principio era para que no entrara arena ni otras mierdas, en nuestro vaso de vino, y que un rey, que no recuerdo, lo impuso casi obligatoriamente para que las borracheras no fueran tales como usted se imagina. La bebida con comida entra mejor. ¿Por qué no se hizo aquí? Cierto es lo que dice el alcaide de la isla de León, que en el camino real no hay más que borrachos y tirados. Ninguna persona de educación y respeto puede pasear tranquilo por este largo camino. Esto debería ser como la taberna El Chato. Allí sí ponen jamón con el vino, pero vaya usted con ganas de andar durante un par de horas y luego volver. Algunos lo hacen. Estoy oyendo tumulto. Una masa de personas cruza el camino real para ir al teatro. Al parecer hoy vienen muchas señoritas que llaman actrices. No creo que se cumpla ninguna norma emitida por el bando del alcaide. Ya oigo las primeras aranas, los primeros insultos, las peleas. Igualmente entrar en el teatro, si Dios quiere, y si no, también. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo a la hora que nos oiga. Pues estoy aquí con Anita. Buenas tardes, Anita. Hola, ¿qué tal? Esta introducción que hemos hecho, que podría estar perfectamente en el prólogo de un libro de Pérez Reverte. Pues sí. En el cual pues tenemos una visión de lo que era la isla en el año 1804, en esos años previos a la invasión napoleónica, ¿no? ¿Qué tal estás, Anita? ¿Cómo estás? Bien, perfecto. Me encantan las historietas estas. Bueno, historietas no son, es historia, lo que pasa es que contada en plan historietas, están chulísimas. Sería ¿cómo se diría? Literalmente son ensayos, ¿no? Bueno, sí, o casi es como una escenografía, casi, porque... Un ensayo creo que se dice. Sí. Bueno, sí, un ensayo, pero un ensayo de historia. Pues nada, que hemos buceado en la historia y hemos revivido pues cuando la isla de León no había más entretenimiento que misa, que de por sí no es un entretenimiento, el trabajo, que tampoco es un entretenimiento, pero sí el teatro. Tenía esa suerte, los isleños. Hablábamos en otras ocasiones de que se tuvo que regular las normas del teatro de las Cortes por los tumultos que se formaban allí, gente que orinaba en el teatro, gente que lanzaba comida, las mujeres que no podían mezclarse con los hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy interesante también mezclar en este prólogo, que lo he hecho de tal manera en el cual he hablado también de esa hermandad tabernera que se formó en la isla de León por entonces, que todavía no era San Fernando, pero que tuvo más repercusión a partir del año 1810, en el cual los taberneros de la isla se unieron en plan mafia para crear una caja común, que es lo que denunciaba el alcaide y la policía de la época, para solucionar pleitos. ¿Cómo se solucionaba pleitos en la época? Y por eso ellos lo denuncian, las autoridades que había en la isla de León por entonces, pues contratando matones y sicarios. Hay que ver la estampa de la isla, a mí eso no deja de sorprenderme. Me encanta cuando imaginamos la estampa de la isla, por un lado los taberneros asociados con los matones, por otro lado la gente en el camino real, camino del Teatro Las Cortes, que vienen las actrices, dice que... Bueno. Pudiera ser probablemente, a fe de todavía no haberlo investigado lo suficiente, porque yo me estoy centrando en la historia de la isla, una de las mafias más antiguas de Europa Occidental. Primero tenemos a la Garduña. ¿La Garduña dónde era? La Garduña era de Nápoles, pero vale. de la Nápoles, que era española, de Aragón. La Nápoles, vale. La napolitana, pero la española. La Nápoles de que pertenecía a la corona de Aragón. Probablemente sea la de la época moderna, que estamos hablando a partir del siglo XVI, que ya, aunque suene un poco
contradictorio, ya es época moderna. Claro. Echaba la Garduña y a partir de ahí sé que surgieron a otras mafias menores y eso Fernando, lo que Bueno, teníamos la nuestra. Que también estamos siempre al final salen los italianos, estamos conectadísimos. Eso. El tema de la hermandad tabernera lo trataremos profundamente cuando echemos todo. Qué chulo. Aparte de hablar también puede alguna otra barriada. ¿Qué te pareció? ¿Has hecho ya una reescucha del último episodio? El último episodio se ha salido de madre en escucha. Ha batido todos los récords. La verdad es que un tema... a mí siempre me dijeron, un buen amigo me dijo, si quiere que te oigan, sé polémico. Sé polémico. Te van a venir comentarios negativos, te van a venir voces, pero cuanta más polémica haya, que eso lo usan mucho en redes sociales, por ejemplo, de que un famoso haga o diga una excentricidad para que se hable de él, aunque sea muy, muy vasta, ¿no? Y sí es cierto de que en 2 días hemos tenido ya 500 escuchas, más de 500 del programa. Sí, pues eso ha sido bastante relevante, ¿no? Y nada, pues hacemos un mini. Venga. Y empezamos. Ya estamos aquí de nuevo. Y queríamos hacer un mini más que nada para no perder la periodicidad del podcast. Porque sí es cierto de que este sábado, ¿qué hacemos? Este sábado vamos todos los amigos juntos a una actividad de presenciar un ronqueo del atún. Va a ir Claudia también. Y hombre, y somos un grupo cultural. Vamos a Bailo Claudia también, claro. Y a pasarlo bien, que es lo importante. Hombre, y a liarla por donde vamos. ¿Y el temita de Extremadura cómo va? El tema de Extremadura ya está completo, ¿no? Todo está... bueno, que se dieron de baja. Estamos completos en número de personas. Lo que pasa es que hay más habitaciones. Que todavía quedan... Nosotros teníamos que tener 40 personas para salir. En estos momentos pero somos 42. Más, ¿no? Eso. Somos 42. Lo que pasa es que hay gente de los que vienen, amigos de los que vienen, que van en triples. Entonces, eso ha hecho de que... Han quedado entonces una habitación libre. Claro. Vale. Pero bueno, eso está por... 3 habitaciones, yo creo que eso... 3 habitaciones. Caerá. Cuanto que lo digamos el próximo sábado. La verdad es que es una oportunidad excelente para lo que vamos a ver, pues fíjate tú, ¿no? Está en Trujillo que nos ha escrito el guía y yo creo que va a estar muy bien, Anita. 200 pavos, prácticamente. 220. 220, 3 días por ahí. Madre mía, con todo. Es que es una locura, es que no tiene ningún tipo de sentido el precio, vamos. Bueno, en definitiva, el verano bien va, ¿no? El verano bien va, con poquito levante. Vamos a ver sábado. Ay, Dios. A mí siempre me ha llamado mucho, vamos a empezar ya a meter, no quiero que tampoco se alargue mucho hoy el programa de hoy, ¿no? Siempre me ha interesado mucho cómo vivía la gente hace 100 años, 200, 300, 400, 500. Y hay un libro magnífico, que es Los enemigos del comercio, de Antonio Escotado. En el cual él tiene una forma de determinar cómo vivían las distintas sociedades por muchísimos factores que él domina más que yo, pero otra sobre todo por el patrón oro. Vale. Entonces por el patrón oro y por el valor de la moneda, la cantidad de metal que tuve la moneda, etcétera, etcétera, se puede determinar el nivel adquisitivo de las personas y el nivel de precios, etcétera, etcétera. Y eso fue otra fricada por mi parte. Ya van varias fricadas, ¿no? Va de una fricada en otra, porque eres un friki, básicamente. Efectivamente. Entonces, pues, yo me pregunté cuánto valían las cosas en la isla de León en el siglo XVI. En el siglo XVI, chiquillo. 1500 y pico. ¿Cómo? También encontré por cuánto se vendió la isla en el siglo XVI, que se hizo una venta. ¿Qué? ¿Eso lo has encontrado? ¿Por cuánto se vendió la isla? Y lo pasaba a euro. ¿Qué? Y lo pasaba a euro por el tema del patrón oro. Dios también a modo de ejemplo, también cuánto ganaba, por ejemplo, un albañil en el año 1520. Venga ya. ¿Cómo ha encontrado eso? Esos 50, ¿Cómo podemos saber cuánto ganaba un albañil en el año 1520? Ahora te lo voy a demostrar. ¿En serio? Se puede. Si buscas mucho los archivos de la historia, puede. ¿Pero cómo va a ser eso, chiquillo? ¿Cómo puede Ronaldo meter un gol corriendo desde el centro del campo hasta la portería en 6 segundos, pegar un pepinazo y meterlo por la escuadra? Porque es una máquina. Porque puede, ¿no? Claro. Pues lo hago yo porque puedo. Y sobre todo en que gastaba el dinero el Cañadilla Medio.
Total los archivos. ¿En qué gastaba y eso? ¿Cómo vas a calcular eso? Entrando a los archivos, viendo los precios impuestos en los mercados. Antes no había economía de mercados, no había economía libre, estaba todo regulado. Ah, estaban regulados los precios de la... Estaban totalmente regulados. Ah, vale. Sobre todo porque en la época, se pensaba que el comercio, y esto lo dice mucho Escotado, era pecaminoso. Entonces, los que abrían locales comerciales aquí eran sobre todo gente del norte, Castro-Urdiales, que hablan el amigo de la introducción, Cántabro, gente de Santander, Laredo, etcétera. Los que casualidad, montañeses de la isla. Que casi todos tenían origen judío. Ah. Entonces en la época estaba muy mal visto el comercio. Entonces tenían que regular los precios para que la gente no se lucrara de una manera excesiva. Sí. Al encontrar esos documentos, te das cuenta, por ejemplo, que había unos precios en el sur de España, en la costa, había unos precios en Madrid, había unos precios... O sea, que has mirado los precios los precios que estaban establecidos para aquí. Las lojas, por ejemplo. Para Madrid. Para Madrid, pero a mí Madrid no me interesa. Pues Madrid, Madrid, por ejemplo, el pescado era mucho más caro, porque tenían que llevarlo desde la costa en carretas y metido sal y llegaba como llegaba. Si es que llega, ¿no? Porque de ahí venía lo de echarle, esa costumbre que tenemos de echarle a los socos fritos, el limón y todo eso. Era para disimular el mal olor del pescado. ¿Cómo llegarían los chocos? Un soco y cualquier tipo de pescado. No, como no sea salado. Se puede encontrar, y yo lo encontré. Lo encontré, como te he dicho, los archivos en el cual hay órdenes reales, pragmáticas reales, que se decía por la época. Pragmáticas reales. En las cuales se establecen tanto salarios de oficios básicos como los precios que claro, entonces tú has buscado los salarios y has buscado los precios y ahí... Entonces hacemos una media y mirando el patrón oro, que ahora lo Madre mía de mi vida. Y mirando el patrón oro, pues saca conclusiones bastante concluyentes. Hostia. Es un trabajo digno de, aunque lo diga yo, de una tesis. Hostia. Lo que pasa es que tú sabes que esto yo lo hago por oficio y por gusto, no lo hago para hacer una tesis ni... Pues sí, pues sería un TFG. Esto has hecho tú aquí el TFG. Vale, es decir, y hay que dar fe siempre de cuando tú coges una fuente de un autor determinado, hay que nombrarlo. Eso es Juan Torrejón, ¿vale? Juan Torrejón. Yo me he basado en el tema de por cuánto se vendió la Isla de León. Él dice por los maravedíes que se vendió. Lo que yo he hecho es pasarlo a euros. ¿Pero cómo? Teniendo en cuenta, lógico. Leo. Leyendo un artículo periodístico sobre el gran historiador Juan Torrejón, leemos que tras sus investigaciones descubre que la Isla de León se vendió en el año 1516 por 850.000 maravedíes. ¿Te suena mucho? ¿Te suena poco? ¿O qué te suena eso? Hombre, como... me suena mucho, ¿no? 850.000 a poco que valiera un maravedí. Además, maravedí suena como que vale... Sí es cierto que antes... La moneda de ahora son aleaciones de cobre y estaño, ¿no? Porque estaño, antes era oro. Oro. Hostia. Dependiendo del gramo de oro que tuviera la moneda. Todas las monedas tenían algo de oro, aunque fuera 0,05 gramos. Valiosa entonces, ¿no? O sea, la moneda no es como ahora porque tampoco había la tecnología antes para hacer ese tipo de aleaciones. Entonces el patrón oro era lo más importante. Ah, por eso dicen patrón oro, ¿no? Entonces echaba el valor de la moneda, era prácticamente una lata con un poco de oro. Entonces tú, sabiendo el valor que tenía el oro en la época, si algo te cuesta 5 maravedíes, te estaba costando 0,008 gramos de oro. Y ahí tú sacas ya la equivalencia. 850.000 euros. O euros. Maravedíes. Que sería barato, si fuera sus 150.000 hoy día, ¿no? Hombre. Barato. La venta fue firmada por el primer duque de Arco, que fue el vendedor, y los hermanos Miguel y Rafael Fonte. O sea, los Ponce de León vendieron la isla y después la recuperaron. Ah, vale, se la vendieron los... Vale. Y la compraron los hermanos Miguel y Rafael Fonte, que eran de origen catalán. Ajá. ¿Recuerdas esos catalanes? Sí, me acuerdo. Sí. Llegaron con el temacho que estuvimos hablando de cuando fue los Ponce de León a la guerra de Granada, que algunos se establecieron por aquí y dijeron, hostia, pues a mí la isla me gusta. De hecho, Miguel y Rafael Fonte metieron ahí mano. Como investigadores curiosos que somos, nos preguntamos, ¿a cuánto equivaldrían 850.000 maravedíes hoy, teniendo en cuenta el estatus económico de la población de la Isla de León a principios del siglo XVI? ¿Cuánto estimas? ¿Cuánto crees tú? A ver si se te acerca. ¿Cuántos euros valía la isla en la época? Ten en cuenta que la isla en la época eran tierras y poco más. Pero tú lo has equiparado
a los euros tal como están hoy en día. Y a nivel de vida. A nivel de vida. Salarios Pues- medios, de nivel de vida, el precio de la vivienda, el precio de la Vale, sierra. pues 3 millones de euros. Sigo. Teniendo en cuenta que un ciudadano de clase media, que no había ni ciudadano ni de clase media, pero entiéndase la analogía, pudiera ser cualquier artesano cualificado. Clase media, curtidores, pellejeros, zapateros, tejedores, sastres, pañeros, herreros, carpinteros. Estos eran oficios que había en la isla, ¿vale? Yo me acuerdo. Tintoreros, alfareros, de una candeleros, curtiduría. carniceros, panaderos, guarnicioneros, obreros, etc. Odreros, con D. Odrero de odres. Sí. No sé lo que es odre. pero Un bueno. odre es un recipiente como una cantimplora. Vivían en haciendas con un valor de 5.000 maravedíes. Era el lugar donde vivía y labraba. O le labraban al dueño la tierra. Centrándome en lo que siempre ha sido el referente. Ha sido hecho. El precio del oro. Sí. He encontrado que un escudo de oro con 3,14 gramos de oro valía 544 maravedíes. Vale. Es decir, No valían tanto los maravedíes. 173,25 maravedíes el gramo. Como a día de hoy un gramo de oro cuesta unos 47 euros, Sí. me sale que un euro son 3,68 maravedíes. Vale. ¿Te está pillando cómo va el tema? Sí, sí. Por lo que la isla se vendió en el año 1516 Más por barata. 230.978 euros. Claro. 230.000 euros. Lo que te cuesta un piso en el Carmen. Sí, eso ten en cuenta que antes no había boom Hombre, inmobiliario, ya, había choza y evidentemente, prácticamente lo que había era. evidentemente. De San Fernando le pagó el 500 ¿Y habitantes. por qué lo comprarían los catalanes esta zona? ¿Por qué le interesaría? ¿Por geográficamente? ¿O por riqueza? Tampoco. Para labrar tierras y comerciar con Cádiz. Era muy importante Ah. tener tierras cerca de Cádiz para el comercio. Vale. La isla de León, por tanto, fue vendida por lo que serían hoy unas dos casas. Claro, normalitas, sí, unos no, dos pisos. un buen piso. O buen piso, ¿no? Sí. Que por otra parte nos hace ver que el mísero índice de salarios que tenían los trabajadores de la época. Eh, Aunque también es cierto que hoy no se podría ni calcular lo que costaría una ciudad en un hipotético mercado, ¿te imaginas? Hombre, fíjate tú, Porque- vender San Fernando hoy en día. ¿Por cuánto? lo vende? ¿Cuánto vende? Yo qué sé. ¿Cuánto se Por, puede? No sé, 150 5.000. 150 millones de euros. O más, ¿no? Bueno. No obstante, debía ser una gran fortuna para la época, esos 200.000 euros, ¿no? Que radica en el origen de los señoritos de toda la vida, cosa que es hasta cierto punto normal por el gran auge económico que había en Andalucía Occidental debido al comercio de Sevilla y Cádiz con América Claro. y nuestra cercanía a los principales focos económicos de España. Y todavía algunos piensan que la isla no era más que un terruño sin importancia. ¿Te estás dando cuenta que en la historia del siglo XVI de la isla prácticamente no se habla absolutamente nada, ¿no? Si Y fuese... estaba al lado de unos principales emporios económicos de Europa Occidental. Claro, no, piensa que es que en un momento en que España era lo que era, tenía la hegemonía del mundo, Claro. estábamos a 14 kilómetros Sí. del principal puerto mundial. Aquí no pasaba nada. Mundial, o sea, y que aparte un puerto que era una península y no tenía suelo, Claro. con lo cual la isla era el soporte Mira, de Cádiz sería- también sería- en sería como tema decir- almacenamiento también. Sería como incluso, decir ¿no? hoy que una población que esté a 10 kilómetros de Nueva York. De Nueva York, ahí me la he quitado de la boca. En un terreno baldío sin importancia. Exactamente. Era lo mismo. O Tokio, mejor, porque Nueva York ya está en decadencia, vamos a decir Tokio. Está claro que el comercio a larga distancia proporcionaba grandes beneficios. Por eso muchos catalanes, sobre todo de origen judío y norteños, gente del norte, venían aquí para comerciar porque los de A ver, Madrid, donde está la Cuando greca. se están interesando los judíos, es que Hoy en ahí día- hay tema. Un poco racista esto que has dicho, pero bueno. Sí, ya, no, pero a ver, no, porque son grandes comerciantes, no es despectivo. Ya, sí. Son grandes He empresarios, encontrado- grandes He comerciantes. encontrado respecto a esto de que esta zona era bastante interesante para que vinieran aquí comerciantes. Esto es acojonante lo que encontré. Lo que era el comercio de especias. Ah, Un buen ejemplo es una expedición portuguesa que pernoctó en la isla de León y que iba a las Indias. Esto está puesto en los archivos Y eso se sabe, de la tío. casa. Eso viene puesto en los archivos de la casa Ponce de León, que están en Salamanca. hostia. Una expedición portuguesa que pernoctó en la isla de León y que iba a las Indias a comprar especias en el año 1521. Madre mía. ¿Vale? Y negociaron con Rodrigo Ponce de León para financiar Madre mía. el viaje en barco para allá. Qué Se fuerte. compraba el clavo, ellos compraban el clavo
a unos 2 o 3 ducados y Ajá. lo vendían en Europa a 336. ¡Qué locura! ¿Mm? ¡Qué locura! Hay que Es ver decir, la riqueza, comprar tú la algo, riqueza, comprar tío. tú algo a 3 euros y después revenderlo a 336. Qué riqueza tan inmensa. Después dice también que España, que los españoles, que no somos capaces de organizar nada, que somos unos desastres. Tío, pues ¿cuántos siglos estuvimos organizando el mundo? Y enriqueciéndonos. Pues acojonante. Eso. Por eso Ponce de León dijo, venid para acá, os abro las puertas de mi casa y lo que queráis, para financiar este viaje, ¿no? Qué locura. Un ducado, por cierto, eran 375 maravedíes, ¿vale? Por lo que un ducado de hoy, haciendo las reglas de tres y las cuentas, serían unos 101 euros. Un ducado, ¿vale? Se conoce el coste de la expedición, el que financió con Rodrigo Ponce de León, que llegó a un total de 22.000 ducados. ¿Qué? Carito, ¿eh? Porque si un ducado son 101 euros, 22.000. Sí. Un dinero, ¿eh? Como las ganancias fueron finalmente de 150.000 ducados, le Buah, quedó un casi beneficio. doblete. Le quedó un beneficio de 130.000 ducados. Doblete hicieron. Es decir, vinieron con unos beneficios después cuando lo vendieron en Europa de 48.750.000 maravedíes. Es decir, lo que serían unos 13 millones de euros. Claro. 13 Lo que tú dices, y aquí millones no había nada. de euros. Y aquí no había nada. Y aquí no había nada. 13 millones de euros. Dios mío. No tenemos conciencia de lo que de la riqueza que hubo en España. 13 millones de euros. Porque claro, esa gente era una compañía, no eran 2 tíos o 3. Sí, Una sí. compañía que venían con todos Una sus naviera, marineros. una naviera. Después había que repartirlo por toda Europa, por Sí, esos sí. caminos inescrutables de toda Pero Europa. dime tú a mí, Beneficio fue. ¿cuánto te final, cuesta una carreta? 13 millones de euros. Los puedes repartir uno y otro, pues tú te quedas a lo mejor con 1 milloncito de euros. Por haber hecho esta expedición, que a lo mejor te ha costado vender todas las especies en Europa por un par de años. Pero es una buena inversión, en un par de años ganar 1 millón de euros. Claro. Qué Lo que locura. indica que el porcentaje de beneficios alcanzó un 600%. Sobre todo muy bien puestecito. Y Rodrigo Ponce de León creo que se llevaba un 5%. En serio, tío, está todo eso en los Por archivos. eso Rodrigo Ponce de León tenía tanto poder. Claro. Él no solo era el general y el comandante del ejército de Andalucía, sino él tenía también su propio cuerpo de mercenarios. Claro, O sea, él trataba también con todo tipo de gente también, daba, claro. Sostenía el comercio De por hecho, la tenía- situación geográfica que estaba. Su guardia pretoriana, Ujú, podríamos sí, decir, sí. él la tenía muchas veces vigilando el puente Zuazo para que la gente pagara el derecho de puentada. ¿No? Era una obligación, para poder Qué pasar por el tío. puente Zuazo tenía que pagar, hasta que protestaron chiclaneros, gente de Puerto Real, Ajá. diciendo que no podían ir a Cádiz, que tenían que le costaba muy caro y que era muy lento. Y lo prohibió, los reyes católicos prohibieron el derecho de puentada. Y es lo que hizo. Desde los reyes católicos lo prohibieron Claro, se lo prohibieron a él. a él. Y Rodrigo se cabreó tanto que dijo, vale, pues voy a hacer reforma del puente. A partir de ahora la gente que quiera pasar tendrá que pasar en una barca que es mía. Y ahí puso su guardia personal. De eso lo trataremos en algún programa. Sí, pues eso es interesante, ¿eh? Y él puso su guardia personal a 3 maromos con armadura y con espada. Y todo el que venía con carreta desde Chiclana a Puerto Real tenía que pagar un maravedí, 2, 3, lo que fuera, para poder pasar en la barca. Había protestas de que habían colas que llegaban desde San Fernando hasta Chiclana para pasar a Cádiz. Por supuesto, Cádiz protestó también porque no llegaban las mercancías. Y él dijo, es que el puente está en obra, ¿qué hago? Y esta barca es mía. Hay que ver. Que era Rodrigo Para que, Ponce de León, para que vea sí. también la importancia estratégica del puente. Claro. O sea, paralizaba toda la bahía. El puente Zuazo, si no estaba en condiciones, paralizaba prácticamente mucho comercio con América. Claro, claro, Entonces, y él lo sabía. claro. ¿Por qué crees tú que le Fíjate puso? tú la importancia, tío. ¿Por qué crees tú que Paralizar el comercio con América. ¿Por qué crees tú que Rodrigo Ponce de León cogió la isla y del tirón le cambió el nombre? Que no se equivoque nadie que es mía. Isla de León, porque estaba viendo que eso era una joya. Controlarlo, ¿eh? Qué fuerte. O sea que se cobró por esa expedición, ¿vale? Se sacó un beneficio brutal, como estamos viendo, ¿no? Cosa que también indica la importancia de las especias en la época. ¿Por qué razón? Hombre, pues primero eran exóticas, eran nuevos. Yo creo que en el comercio luxury europeo sería lo más. Y por otra parte, las especias también conservan en cierto modo también. Cierto tipo de especias también conservan, modifican sabores y bueno, y pienso que era lo nuevo. Aun en aquella época
Bueno, además era para un público muy escogido, ¿no? Porque por ejemplo, la gente de aquí no compraba clavo y canela, vamos. ya. Era el oro, era más importante que el oro en la época de las especias. Tú fíjate que después de esta noticia, lo que era San Fernando, la isla de León por entonces, pasó de unos 500 habitantes a unos 5.000. ¿What? Cuando vieron que había era la llamada, el efecto llamada. De Aquí se hace 500 dinero habitantes a 5.000. En muy poco tiempo, en 10 años, prácticamente. Porque esto llegó a oído de mucha gente, los beneficios que se Desde la fraguaron expedición aquí. La expedición del esta de los clavo, portugueses. De los portugueses. Ah, Los vale, portugueses vale. eran muy buenos comerciando y tienen muy buenos barcos. Quizá incluso mucho Claro. mejores que los españoles, eran bastante mejores navegantes que los españoles. Tenían muchas cartas, sobre todo para rodear África, Hombre, y ellos la verdad es que echaban muy puesto en el tema ese, ¿no? hombre, Colón se dirigió a ellos para encontrar buenas cartas. Se dirigió a Francia, a Portugal, hasta que al final de tanto da por culo le Sí, hicieron pero caso en España. primero se dirigió a Portugal y creo que la carta era hecha allí en Portugal o algo de eso, no sé. No, él fue Sí. con recomendaciones. El triunfo fue a Portugal, pero no tenía recomendaciones. Pero cuando llegó a España tenía un amigo que era un fraile de Huelva, de donde salieron las calaveras. Que era- Sí, que fue- que del tenía monasterio que ese fraile tenía de la contacto- Rábida. Que ese fraile tenía contactos con el confesor de la reina. Ay, eso era lo que yo decía. Eran muy amigos, entonces por eso. Sí, sí. Contactos. Sí, ya. Hoy día todo se mueve con contactos. Eso era lo que yo te decía el otro día que me equivoqué, lo del confesor de la reina, ¿de acuerdo? Que me creía que era... Y era eso que tú estás diciendo ahora. Rodrigo Ponce de León, en sus anales, viene puesto que hizo un censo de la gente, de las profesiones que había en la época y de la gente que se dedicaba a eso, ¿Ah, sí? en la isla. Sí, ¿Y también está el dato ese? también está. Jope. Hay un archivo muy interesante que se llama Archivo de Nobleza, que está en Salamanca, y vienen todos, y a esa gente le gustaba tener todo muy bien Archivo de nobleza. archivado y controlado. Y la casa de Rodrigo Ponce de León en la época era como si fuera hoy. ¿Y qué título? Los ¿Ellos, Alba. ellos tenían título? De... Ellos tenían, realmente no sé decirte todos los títulos, pero eran señores de la isla de León que venían puestos específicamente, duques de Cádiz, Ah, duque. Duque es un pedazo de título, yo creo que es lo más alto. ducados antes del rey, Eso es lo más... echar los varones, los condes, los duques, todos los duques estaban los reyes. De hecho, ellos estaban en la línea, ellos podrían haber, si no estuvieran los Austrias Sí. y los Borbones fueron muy posteriores, ¿no? Ellos podían reivindicar el trono de España. Habían porque podido tener... Es como los Alba, los duques de Alba hoy día pueden reivindicar el reino de Escocia. Cosa que en Escocia te quilla. Pero bueno. Pues como te digo, hay documentos en el cual se habla de los sectores laborales, Sí. por llamarlo de alguna manera, que había antes, en el cual tenemos que en el sector agropecuario era un 70%. de la Casi población todo, activa, casi. unas 910 personas. Ah, mira, pues no lo imaginaba que hubiera tanta agricultura y ganadería en la isla. Es lo que más había en la época. Sí, claro, en general en todos lados era lo que más había. Ah. De los cuales terratenientes y arrendatarios Sí. eran el 16%. 146 terratenientes y arrendatarios. Si es que pronto, Había toda esa gente pagaban tributo al había dueño. 146. Toda esa gente pagaban tributo al dueño de la isla de León, que era Rodrigo Ponce de León. Imagínate las riquezas que tenía este tipo. O sea, Y- que eran como minifundios pequeñitos. Claro, porque para ver... 164, para ver 146, ciento- perdón, para ver repartidos por tanto, toda la isla, Claro, para ver tanto. de los cuales jornaleros eran el 54%. Habría unos 764 jornaleros, que no está mal para la época. Para aquí como San Fernando nunca pasaba nada. Ya. Yo creo que había más trabajo entonces que ahora. Sí, puede ser. En el sector artesanal naval, Sí. Artesanal naval. 18%. Eran 234 personas, estaban censadas. El sector naval estaba comenzando su auge en la isla con los pequeños trabajos que se realizaban en el Real Carenero, que por estructura y fisonomía tendría unos 30 trabajadores permanentes. Mira, no tenía tampoco tanto... 30 trabajadores. No lo imaginaba así. Tras consultar muchas fuentes y mirar el registro en el archivo de nobleza, vamos a especificar más en las profesiones. ¿Cuántos panaderos había en la isla? Panaderos. Pues podría haber 15 panaderos. Un poquito más. 26. 26 panaderos. 26 panaderos. Oye, Está bien. Albañiles, 41. Carpinteros, 22. Canteros, canteros. tallistas, canteros, 26. Sastres, Sastres, hostia, ¿cuántos? sastres. ¿Se puede saber los sastres que había en la isla, colega? ¿cuántos sastres hay en la isla?
En la isla siempre ha habido Paco Chica, el sastre Manolo. Ten en cuenta que antes Los la del gente siglo. no cambiaba, no tenía un ropero de ropa. La gente remendaba mucha ropa. Claro, había a lo mejor 2 sastres. 42. ¿Qué? ¿Cómo va a ser eso? 42. ¿Cómo va a ser eso si en la isla de toda la vida había 3 o 4 sastres y en aquella época había 42? 42. Te vuelvo a repetir que antes la gente no tenía un armario de ropa. Antes había gente que un pantalón Bueno, lo remendaba, claro, es lo verdad. remendaba, Si lo no estaba remendaba, Inditex, lo remendaba y lo remendaba. Necesitaban los sastres, no había Inditex. 23 hiladores. Hiladores, Hiladores. Que hacían hilo. Para los sastres. tejedores, digamos, hacían telas, digamos, Eso. hiladores. Y peleteros 20. Peleteros de pieles. Bueno, incluiría los curtidores, quizás, ¿no? Vamos a hablar con el sector servicio, en el cual ha incluido clero, mercaderes, taberneros y notarios. Porque ofrecen un servicio, ¿no? 156 personas. 60. En todo ese gremio, digamos, que tú lo Exacto. Vale. Yo he metido en el sector Sí, servicio sí. clero, Sí. mercaderes, taberneros y notarios. Ajá. 60 del clero. 60, Dios mío, no había monja 60 y curitas y cura. cura. Dios, bueno, eso es previsible, claro. Mercaderes 48. Mira, no había mucho comercio tampoco entre 30 taberneros. 30 Hay taberneros. muchos taberneros, porque 30 taberneros es mucho. Jope, 30, tío, 30. 30. Y notarios 18. Pero a ver, si es que tenía la isla más vida que ahora. A mí me sacan de Romero Bustillo y de 4 notarios que hay. No, 18 notarios, ¿sabes? 18 notarios, yo no sé cuántos notarios Ten en cuenta que habrá en la antes isla. notario puede ser prácticamente una persona que supera la ley y escribir. Ya, Aunque tampoco se le exige mucho a esa gente. ya. Bueno, ¿qué te parece la distribución de los sectores laborales de la isla de la Me época? parece curiosísimo cómo podemos tener acceso a eso, Dios mío. Es que, claro, te ayuda todavía más a tener la estampa Claro. de la isla en aquel tiempo, madre mía. Madre mía. Pues también he descubierto cómo se alimentaban los cañaillas de la época. Ajá, ¿en serio? ¿Te lo cuento? Cuéntamelo. Pero a ver, ¿cómo has llegado a saber eso? Escucha, ¿Cómo? escucha. Es muy fácil. Si tú haces el método comparativo, por ejemplo, y encuentras lo que se come en Cádiz o en Jerez, tú tienes que hacer 2 reglas de 3. Ah, Y vas vale. viendo, vamos a ver, ¿qué es lo típico de la bahía de Cádiz? El pescadito frito. ¿Qué es lo típico de Extremadura? Los garbanzos. ¿Qué es lo típico? Entonces tú vas rebuscando, vas encontrando también crónicas Vale, que hablan crónicas de recetas de la provincia de Cádiz en este año, recetas de que se comía en tal sitio. Tú vas sacando conclusiones. Vale. ¿Hecho? ¿Cómo se alimentaban los cañaillas de la época? ¿Tú qué crees? Pues teniendo en cuenta la cantidad también que había de agricultores, pues bastante verdura y pescado, me imagino, porque es lo que siempre... Bueno, aunque no había muchos pescadores, no había mucha flota. Se sustentaban de los productos provenientes de las cosechas, ganadería también, sobre todo las que traían los mercaderes de Jerez, que algún día hablaremos en este podcast de la especial vinculación histórica que ha tenido siempre San Fernando con Jerez. Con Jerez. Sí. En casi todos los aspectos. Hay que ver. Y también se alimentaban mucho de pescado. Agricultura, Cereales, nada. agricultura básicamente de subsistencia, orientada a la producción de productos esenciales para la dieta alimenticia. Las capas populares, que era la mayoría, comían pan cuando lo había. En ese caso había muchos panaderos, porque por lo visto era bastante caro. Y en mucha abundancia. 1,5 kg por persona y día. De Joder, pan. que comían bien. Pan. Pan era lo básico. Lo básico era 1,5 kg de pan. 1,5 kg de pan por persona y día. Tocino, carne de vaca en muy reducida cantidad, solo los que podían. Vino barato, carne de cerdo y hortaliza. Carne de cerdo y hortaliza. básicamente la carne sería entonces la de cerdo. ¿Vale? El pan y las legumbres, tú has hablado antes de las legumbres, no, tú has hablado De los cereales. Era el plato fuerte de los jornaleros de la época, pan y legumbres, garbanzo, lenteja, habas y otras semillas. En general eran los alimentos más habituales en el puchero de los pobres, que le decían. Puchero de los pobres, esta la palabra puchero, está por aquí. No te voy a decir de la isla de León porque no lo he investigado, pero la palabra puchero, Sí, porque por ahí se dice sopa. puchero de los pobres. Las sopas estaban casi siempre presentes. Y en muchos momentos la necesidad era la tónica dominante, pues los terratenientes tenían obsesión con exportar el máximo posible. Por lo que Claro. los alimentos eran pocos
y por ende muy caro. Madre mía, que encima que se producían, Claro. o sea, se lo llevaban. Claro. Y para la gente lo mínimo. Había unos dichos populares de esta zona, de la zona costera, de aquí, de la bahía de Cádiz, Sí. que decían estos dichos populares, ¿no? Pan negro, comida de pobre, frente a pan blanco, comida de rico. Panizo, alimento de los pobres en época de escasez, frente al trigo candeal de las, de las mesas acomodadas. ¿Qué es trigo candeal? El trigo candeal no me haga mucho caso, pero es el trigo como tamizado así, ya sin ninguna cascarilla ni nada. Creo. Le puede ser pan blanquito. Sardinas para los pobres, frente a pescado blanco para los ricos. Bueno, y ahora es todo al contrario. Justo al contrario. Nosotros tenemos ahora el pescado blanco. ¿Eso es pescado blanco? Hombre, claro, ¿O sargo es pescado blanco? salgo pescado blanco. ¿Sargo de la bahía? El azul. Sí, es verdad, es blanco. Sí, es verdad. caballa, sardina, Sí, pero es etcétera. pescado blanco, pero es grasosito. Vino aguado para los pobres, vinos exquisitos para mesas de poderosos. Carne de ternera, cordero, cabrito para personas notables, vísceras y carnes de peor calidad para los pobres. Aunque la condición de vecino de la villa, que eso también es otro hándicap Sí. negativo para el tema de pobreza, la condición de vecino ya te Sí. obligaba a pagar impuestos, a pechar. Pechar. De ahí viene la palabra pechugar. Oh, El pechaje, el pechar, era aportar parte de tu producción, parte de tu dinero, una especie de diezmo. De ahí viene la palabra apechugar, a pechugar. Ah, de pechar, el pechaje. Vale. También correspondía al señor el monopolio de los hornos. Porque había panaderos, pero trabajaban en los hornos Del señor, del digamos. señor, del duque. También cobraba, claro. También por tenía el monopolio de almazaras, Joder. Uy, perdón. molinos y lagares, que no sé lo que es lagares. Lagares es donde se guarda el vino. Hostia, eres una enciclopedia. 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 Joder. Era obligación de los vecinos hacer uso de ello con el correspondiente pago. Los duques, condes y sus casas ganaban muchísimo Dios dinero. mío. Qué cantidad de dinero. ¿Qué horario Ganaban laboral por todos había? lados. ¿Qué horario laboral había? ¿Había sindicatos? ¿Había...? Sí, sindicato, voy a decir una palabrota. ¿Sabes qué crees tú que horario laboral había? Pues del tirón desde las 6 de la mañana, Con el puto gallo. desde que amanecía, desde amanecida hasta, yo qué sé, los romanos terminaban prontito, pero esta gente, los pobres, seguro que trabajaban más. Como es norma habitual en este podcast, me voy a abrir una cerveza. Mientras que tratamos estos temas. ¿Te está pareciendo interesante el asunto? Me está pareciendo interesantísimo. Es muy buena base para hacer un porque libro. es del día a día. Es muy buena Entonces, base para hacer un libro. claro, es que estos datos no te vienen en los libros de historia. Una novela histórica. Claro. Ah, una novela histórica. Claro, estaría guay. Uf, una novela histórica. Esas son Se palabras sabe, mayores. Otro de los objetivos de Gente San Fernando es hacer un libro en el cual voy a tener colaboradores, como el que tengo aquí la enciclopedia delante. Algo haremos. El horario laboral más común Sí. era iniciar la tarea por la mañana. Sí. No descubrir nada nuevo, ¿no? No antes de las 8, Ah, no, antes de las 8, me he equivocado yo. Creí que empezaban antes. pero terminabas con la puesta de sol. Claro. Normal. Esta gente, ¿a qué hora van a terminar? ¿A las 3 para tu casa? No. Como en la Carraca, no. Los sábados se terminaba antes de la salve. Antes de la los sábados antes de la salve, o sea, los sábados hasta las 12. Claro. Y no se consideraba días hábiles los de la feria. ¿En serio? ¿Ya estaba la ya la Bueno, feria era las ferias festiva? de ganado, Ah, la feria de feria. ganado, claro. Que Bueno, nos- que a lo mejor era... Que eso nos va a coger Carlos, que nos escucha, y va a decir que había feria en el siglo XVI y vaya a buscarnos. Carlos del Wichi de Carlos, que desde aquí le mandamos un gran saludo. Disfrutamos mucho con Sí, su charla y sí. la verdad es que todo el mundo me lo dice. Es un hombre que sabe, Dios mío, de la isla. Tampoco se trabajaba, como he dicho, los días de feria, la fiesta de los apóstoles. ¿Oh? Aquí había una fiesta que era de los ¿De apóstoles. los apóstoles? ¿De qué? No sé. Ni Será los- el 26 de... Ni las 4 fiestas principales del año. Escúchame, la aldea de Santiago no es el 26 de julio, que es la, No sé cómo es. la cómo va esa fiesta. actual, la actual feria, Y ahora te fiesta voy a- también y ahora te voy del a Carmen. ofrecer- Y ahora te voy a ofrecer una sorpresita. Venga, una sorpresa. Ya llevamos unas cuantas. La sorpresa es la siguiente, teniendo en cuenta el valor, el salario medio actual, el salario Sí. mínimo Sí, y el coste de la vida, Sí. he sacado lo que ganaba al día ciertos trabajadores porcentuales. no puede ser. ¿Tú crees que es imposible que sea esto que yo lo haga? ¿Empezamos? A ver, Lo que ganaban al día, ¿eh?
por jornada que empezaba a las 8 de la mañana. Vale, pero que la has traducido como a euros. A euros, teniendo en cuenta. ¿Tú te has leído, Claro, para que lo entiendas. ¿te has leído Los enemigos del comercio? Por encima, no lo he leído Pues profundamente. cuando lo leas te darás cuenta que esas cosas se pueden hacer. Él lo explica muy bien, cómo hacerlo, las operaciones, que hay que hacer una fórmula y todo el rollo dependiendo de los siglos y los años. Qué grande, ¿vale? Antonio. He pasado a euros, Sí. teniendo en cuenta si fuera hoy día Sí. lo que he hecho gran trabajo. Claro, que eso es lo bueno, para que ahí nos Que no te hacemos... voy a decir como antes, porque Claro. antes un albañil ganaba 2 pesetas Claro, al día. No, claro, no. cuadra con lo de hoy. Claro. Porque 2 pesetas equivalía a. No nos X. podemos hacer la idea como de la manera que tú la has hecho, que verdaderamente podemos entender el poder adquisitivo de la Ahí gente. está. Un maestro albañil o un Sí, carpintero sí. ganaba 25 euros al día. ¿No? Sí, No pero estaba mal, ¿no? 25 euros al día. Por empezar a las 8 de la mañana y acabar cuando se esconde el sol, ¿vale? A ver, no es mucho, pero es viable. Bueno, vamos a seguir investigando un poco. Trabajador naval cualificado, 23 euros. Trabajador naval normal, 18. Ahí ya es menos. Trastejador, Trastejador. los que ponían las tejas en las casas, Hostia. 16 euros. Peón de cualquier tipo, agrícola, industrial, industrial entre comillas, industrial, lo que fuera, Sí. 10 euros. 10 euros. Y aprendí 4 euros. Claro, pero en las casas a lo mejor era el padre, ganaba 25 euros, el niño mayor ya era peón, o los dos niños más mayores ya eran peones y ganaban a 10 euros cada uno, ya son 45. Y le pongo- Y dos o tres peoncillos que eran niños de a lo mejor incluso 9 o 10 años, ¿no? Aquí pongo yo, en el estudio que hice una, ¿cómo se dice? Una anotación al margen. Hacer las equivalencias y encontrar el valor real del dinero ha sido un trabajo difícil. Pero al final resultó efectivo porque usamos el valor oro. Hicimos las equivalencias con la moneda y el coste de la vida de la primera mitad del siglo XVI. Madre mía. Que por cierto cambió radicalmente mucho a partir de la segunda mitad. A partir de la segunda mitad Por del ese siglo tema, XVI. Porque la moneda se devaluó. Una crisis. Vale. Hablamos de precio, ¿El precio de las cosas? todo lo que más se consumía. Qué fuerte. Teniendo en cuenta, por ejemplo, imagínate que tú eres hemos dicho antes, un trabajador cualificado, Sí. un maestro albañil o carpintero, Sí. 25 euros, ¿vale? Un pan de Sí. medio kilo, 3 euros y medio. Joder, pues sí que eran caras las cosas entonces. Un Un kilo pan de- de medio kilo, 3 euros. Ahí está. 3 euros y medio. Claro, pero hemos dicho también que el pan tenía que pagar un montón de impuestos, Claro. el molino, Claro, es resultante de todos los impuestos que tienes que pagar. Un kilo de carne, 8 euros. Claro, Un litro de aceite, sí, 9 euros y medio. Un litro de vino malo, sí. 2,2 euros. Un litro de vino bueno, 27 euros. Eso está más o menos como hoy en día, lo del vino malo y el vino bueno. ¿Cuánto vale un cerdo entero? Un cerdo, Entero. un cerdo. ¿Cuánto? 800 euros. Bueno, era prácticamente, 800 euros una inversión. Bueno, pero nos damos cuenta con esto que verdaderamente la gente era economía de subsistencia, porque la gente comprarse un pan, Claro. a ver, ahí que había que comerse hasta el último piquito. Un kilo de sardina, Un kilo de sardina. tan cara, 4 Eran- euros. Joder. Con que era carita Era la di- cosa. sí, sí, sí. Date No cuenta- era fácil la vida, ¿eh? Date, No era date fácil. cuenta que el pobre aprendiz ganaba 4 euros. Ese hombre tenía para comprarse un kilo de sardina. Y esto más por culo. No era fácil la vida. Pero bueno, tenía también que comprarse otras cosas, no era fácil. Vale, sigo leyendo. Pero sobrevivieron, si no, no estaríamos nosotros aquí. Teniendo en cuenta que la media anual de consumo de pan estaban 169 kilos por persona y un kilo de pan salía por 7 euros, Sí. el habitante cañailla de la época gastaba 1.183 euros de pan al año. Es que era su gasto principal, en pan. Un maestro albañil ganaba unos 600 euros al mes. Es un sueldo bajo, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes. Casi el sueldo de Sí, 2 pero meses, ahora no. casi el sueldo de 2 meses al año era para pan exclusivamente. Claro, claro. Hombre, pero también pongo aquí quizás que algunos que pensemos que ganaban muy poco dinero, pero bueno, también es relativo, ¿no?
Porque antes no había Netflix, ni internet, ni gasolina. Claro. Casi el 100% de todo Era lo que tú ganabas era para comida. Algo para vestirte. Y poco más. Y La vivienda, y no que sé te si... durara mucho la ropa, Claro, como remendador. claro, hasta que no tenías boquetes, no... Bueno, y con boquete. Comida y pagar la renta donde Ya vivías, está, lo que tú ya has dicho, está, y los ya impuestos está. reales. Es que no había más donde gastar. Alguna vez que fuera al teatro... Claro. ¿Sabemos cuánto vale la entrada del teatro? No, eso no. Hostia, no. No sé. Entonces podría investigar. Eso estaría También guay para ponerlo saberlo. como tarea. También. Estaría guay saberlo. Porque ya que sabemos todo esto, ¿cuánto se gastaría en ir al teatro? Un maravilloso. ¿Cuánto vale una entrada de teatro hoy día? 20 euros. Depende de dónde, desde 10, 15 Si un hasta 20 y Malavedí, tanto. si un Malavedí son 30. 3,63 euros y medio para redondear, valdría entrada unos 8 Malavedí o 7, 6 o 7 Malavedíes, ¿no? ¿Cuál es el segundo alimento más consumido después del pan? El aceite. Los garbanzos. Ah. Los garbanzos. Una media de 55 kilos por persona al año. Y Dios después, mío, pesa garbanzo. después la uva. La uva. Y por finalizar, la carne de vaca. Es bastante Quiero consumida. puntualizar, la enciclopedia se ha equivocado. El lagar creo que no es donde se guarda el vino, es una bodega. El lagar es donde se guarda la uva. Ah, Claro. Hombre, la uva para hacer el vino, pero creo que el lagar es donde se guarda la uva. hemos calculado que la fecha diaria de comida por persona aproximadamente era de unos 12 euros al día. Por lo que se destinaba a comida unos 360 euros al mes. Un maestro albañil, quitando impuestos, que solía ser de un 10% en forma de diezmo, 60 euros más donde vivía, unos 100 euros, aproximadamente ese era el diezmo Sí. que tenía que pagar. Le quedaban unos 200 euros al mes para ahorros, ropa y otros asuntos. Es lo que tú dices, parece poco, pero al final es que no había dónde gastarlo. Claro. Teniendo en cuenta todo esto, un aprendiz a razón de 120 euros al mes lo pasaba muy mal. Sí, pero un aprendiz Trabajando pasaba hambre. normalmente a lo mejor no sostenía una familia, estaba dentro de un núcleo familiar. Claro, efectivamente, pues, ten en cuenta un aprendiz de la época tendría 5 años Claro. o 6 años, que Claro. tenía hacha para comprar cromo de la época. Claro. ¿Qué es cromo habría en la época? Mira, el conde de no sé qué, y el marqués de no sé cuánto con su... y ese soldado del marqués de no sé dónde. Tiene Su álbum de cromo, Bueno, pues nada, aquí acaba este curso. Llevamos 50 minutos, no está mal. Madre mía. Queremos hacer esta tapilla y hemos visto cómo se vivía en la isla de Gran Canaria, porque de aquí podemos sacar muchos cronovisores. Sí, claro. Desde comprando, vendiendo, todo. Tiene todos los datos ahí, ha sacado todos los datos. Pues ya está. Del día a día de la vida en la isla. Bueno, pues Anita, acabamos esta tapilla para no perder las costumbres, ¿no? Claro. Ha estado chulísimo, me ha encantado. Pues nada, pues lo trataremos más profundamente en algún encanta. podcast con toda la familia. Claro. Que hoy claro. que como este sábado tenemos la excursión a, Sí, tenemos... a Bailo Claudia y a Barbate para ver el Rincón de la Tour, no nos hemos podido reunir, pero bueno. Buena aceptación, tuvo el último. Sí, estuvo chulo. Pero bueno, chavales, que pues nada, muchas gracias Anita por haber participado en esta tapita. Gracias. Por el capítulo 211. Ah, temporada 2, 1. Ah, vale. Temporada 2, capítulo 1.1. 1.1. Pues nada, muchas gracias Anita. Gracias. Nada, pues nos vemos. Adiós. Give it to me like. ¿Quieres contactar con el podcast más cañailla del universo? ¿Quieres pertenecer a esta comunidad de flipados de la isla de León? ¿Suspiras por las mañanas pensando en lo chulo que era Rodrigo Ponce de León? Puedes contactar y seguirnos en los siguientes sitios: Facebook, Gente de San Fernando; YouTube, Gente de San Fernando; Instagram, Gente de San Fernando; y nuestro correo cdsf1943@yahoo.es. Y el móvil no te lo damos porque al Dani le va a dar un parraque. Te queremos, Dani.